Estimados loquitos digitales, vamos a hablar rápido sobre si Binance acusa o no acusa los movimientos de los usuarios a los gobiernos. Cuando ingresamos a Binance.com, al costado superior derecho, podemos cambiar el idioma de la interfaz. Por las dudas, siempre acuérdense, yo se los dejo acá relacionado, un video que hablo sobre estos temas. Y siempre la lista binance.locademiacrypto.com tienen toda la lista de videos, todos gratuitos, todo conocimiento súper fácil y gratis para que le saquen jugo a esta plataforma. Lo que les quiero comentar es muy simple. Cuando ustedes ingresan a binance.com, Binance se dice, cuando ingresan a Binance, abajo, ustedes leen que esto tenga regulación en algún país. Ustedes ven que diga que cumple con Hacienda de España, o ven algún sello de AFIP en Argentina o del SAT en México. No hay ningún sellito, porque no hay una sede legal en España, tampoco hay una sede legal en Argentina, ni en México, ni en Venezuela, en ningún país de Latinoamérica. En Estados Unidos es otro sitio, no es binance.com, es binance.us. Así que eso cumple otros términos y condiciones, ahí adentro sí está regulada la actividad. Pero quiero hacer este video para aclarar algo. Binance no informa los movimientos que los usuarios hagan adentro de la plataforma. Así que no cumple, digamos, el régimen de información de AFIP, no cumple con informar los movimientos de los usuarios a Hacienda. Hay muchas consultas. ¿Yo tengo que declarar cuántas criptomonedas tengo adentro de Binance? La respuesta y rotunda es no. No tenés que declararle a nadie lo que tenés adentro de Binance. No lo hagas. No porque te asusten en algunos grupos de Telegram de que te van a intimar, de que va a venir Hacienda a meterte preso. No les hagas caso. No, como está el meme este, no te pongas el mismo palo andando en bici en la ruedita. Yo te lo voy a pasar por acá, así te das cuenta de lo que me refiero. Pero quería aclararlo porque es una consulta frecuente y muchos medios de información, principalmente de mi país, en Argentina, la AFIP está persiguiendo los monotributos que se dedican a criptomonedas. La AFIP intima a los criptolaburantes, como le digo yo. O Hacienda anda persiguiendo a los tenedores de criptomonedas. A ver, España es verdad que tiene una regulación, Hacienda tiene una regulación, la ley española, que quieren que los españoles declaren qué tenencia de criptomoneda tienen. Ahora, si no lo haces, Hacienda no puede hacer nada, no te pueden perseguir, porque no tienen sistemas para meterse adentro de esta plataforma que ves en pantalla. Si vos no le decís cuánto tenés, ellos no pueden entrar acá adentro a fijarse cuánto tenés. Es muy fácil asustar a los usuarios, asustar a los ciudadanos y decirles declaren y paguen impuestos. Es muy fácil. Si el ciudadano cumple lo que decís, va a declarar y vas a pagar impuestos y vas a seguirle llenando los bolsillos a los políticos. Pero si no lo haces, nadie te va a perseguir ni nada, porque de hecho no saben ni siquiera que tenés la cuenta. Salvo, por supuesto, no uses el dinero inteligentemente. En el caso de Europa, por ejemplo, que tienen la famosa Binance Card. Bueno, ya si tenés la Binance Card y te la pasás gastando tus criptomonedas con la tarjeta, y bueno, amigo, ahí ya le estás diciendo a Hacienda que tenés una cuenta en Binance. Y es medio obvio de que si consumís dinero desde esa tarjeta, tenés criptomonedas. Entonces, si usás la Binance Card, y bueno, sí, ahí vas a tener que declarar sí o sí porque te estás acusando solo. Pero en el caso de Latinoamérica, que la Binance Card no existe, ningún organismo contralor del Estado, AFIP, SAT, y en otros países la verdad que no le sé el nombre, DGI creo que anda dando vuelta por ahí, ningún organismo puede entrar a Binance.com, investigarte a ver si tenés criptomonedas, a ver si declaraste o no declaraste. No pueden hacer nada de eso.
Así que usemos el dinero inteligentemente, sigamos aprovechando que esta plataforma no tiene sede legal en ningún país. No importa si estás en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, no importa dónde estés, Binance no tiene sede legal, así que no tiene regulación, no tiene por qué cumplir la regulación de cada país. Aprovechemos que por ahora es así, sigamos disfrutando de la plataforma, sigamos disfrutando de hacer crecer nuestros ahorros, estudiemos bien el comportamiento de las criptomonedas y sigamos libres y felices. Nos vemos en el próximo video.